Mira, ciertamente durante muchos años esta torre fue un hueco en la ciudad. Un hueco en la ciudad es un lugar donde ocurre cualquier cosa. Aquí seguramente se cometieron delitos y diversos actos oscuros, ¿no? Mientras esto fue un hueco en la ciudad. A medida que aquí se fue estableciendo una población estable, esa misma comunidad fue depurando de su seno elementos que no se ajustaban a las normas de convivencia que necesariamente tenían que tener para poder vivir en condiciones tan agrestes como estas. Por esas escaleras sin baranda subían niños, adultos mayores, mujeres, con enseres, con botellones de agua, con bolsas de comida, con mercados. La misma vida acá obligó a que hubiese normas de convivencia para el mantenimiento, para la aducción artesanal de agua, electricidad, para que subieran, digamos, los servicios, bombonas de gas, para la disposición de desechos sólidos, en fin, una serie de normas de convivencia que tuvieron que establecer y una organización social con voceros por piso, con delegados por piso, que hacían además reuniones comunes para tratar los asuntos comunes. Y ese modo obligó a aquellos que no se adaptaban a salir de su seno. No quiero decir que todos los que quedaron, las 4.585 personas, las 1.295 familias, todas eran un modelo de convivencia y ciudadanos ejemplares, no, porque un grupo humano tan grande tiene en su seno de todo. Tiene gente buena y gente no tan buena. Tiene gente que respeta las normas y gente que no las respeta tanto. Gente que es trabajadora y gente que de pronto no lo es tanto. En fin, lo mismo sucede en cualquier urbanización del este de Caracas, en Altamira, en La Lagunita o en Caricuao y en Hornos de Cal. En fin, lo mismo que sucede en cualquier conjunto humano de esta magnitud pasaba aquí. Ciertamente nosotros hicimos un chequeo de todas las familias beneficiadas y aquellos casos donde aparecían personas, digamos, solicitadas, pues fueron canalizados como manda la ley. Pero la abrumadora mayoría de las personas y familias que fueron aquí verificadas mediante censos, mediante varios registros, pues eran personas normales y corrientes, por cierto, en su abrumadora mayoría venezolanos. También había un mito respecto de que aquí solamente había colombianos, extranjeros. Ciertamente había una población de 11% de familias con algunos de sus integrantes extranjeros, pero por ejemplo, en muchos casos de familias de origen colombiano que tenían sus hijos nacidos aquí en Venezuela ya. De modo pues que pasa exactamente lo mismo que sucede en cualquier barrio, en cualquier urbanización del país. Eh, yo no estoy haciendo una apología de la vida en esta torre. Ciertamente, como todo grupo humano, como ya he dicho, pues debe haber habido en su seno elementos que perturbaban la tranquilidad, tanto de la gente de la torre como fuera de la torre. De hecho, una de las medidas más aplaudidas en el marco de la Operación Zamora fue la colocación de un punto de patria segura abajo, al pie de la torre, de la Guardia Nacional Bolivariana, la Guardia del Pueblo. Eso lo aplaudieron la familia de la torre, que se veían también afectadas por el fenómeno de la criminalidad, por el cual ellas eran responsabilizadas automáticamente, pero que es un fenómeno que lamentablemente tenemos en las grandes ciudades del mundo y particularmente aquí en Venezuela es un asunto que nosotros tenemos que enfrentar. Y las propias familias de la torre eran víctimas de ese fenómeno. Aplaudieron y está grabado, está registrado en nuestro canal YouTube. Prensa Gran Caracas puede verificarse el momento cuando nosotros hicimos el anuncio, eh, pues eso fue aplaudido de manera general. Yo creo que alrededor del tema de la torre opera lo que opera en general con los excluidos, con las personas humildes que son víctimas fáciles de la exclusión y de la estigmatización. Mucha gente, incluso de mi afecto, se horrorizaba de que yo viniera para acá, de que mi equipo viniera para acá. Personas de mi equipo, digamos, provocaron llanto en sus madres, en sus hermanas, en sus familiares, porque
el loco de Ernesto Villegas la había llevado para la Torre con Finanzas y seguían viniendo. Hubo periodistas, según relata la colega Karen Méndez de Rusia Today, que cuando se anunció el inicio de las mudanzas llegaron aquí con chalecos antibalas, porque creían que era una operación violenta, armada. Y resulta que vieron a la Guardia Nacional en efecto entrando, pero sin armas, entrando para juntar el sudor y los músculos de nuestros hombres y mujeres de la Guardia Nacional con el sudor y los músculos de nuestro pueblo acarreando los enseres hacia los camiones que los iban a trasladar hasta sus viviendas dignas. De modo que aquí se registró también una faceta muy interesante de la Unión Cívico-Militar. La empresa militar de transporte nos apoyó mucho. Fueron horas y horas de asambleas, de tensión también, porque no vamos a idealizar todo el proceso. Hubo momentos de tensión donde tuvimos que ponernos duros también con nuestros interlocutores, con algunos aspectos de este tránsito hacia esta solución, hacia este desenlace. Hubo momentos en que ellos también tuvieron que ponérsenos duros a nosotros, como en todo proceso de interacción, pues se vivieron altas y bajas. Y al final terminamos aquella noche aplaudiendo el 27 de mayo, ¿no? Aplaudiendo todos felices el hecho de que salía el último camión con los últimos enseres de las familias de la Torre con Finanzas. Y cerrando el portón con ellos, en medio de lágrimas que tenían ellos. Incluso una vecina de la Torre llorando porque se le iban sus vecinos. Una cosa que tú la cuentas y no te la creen, porque todo, digamos, la percepción generalizada es que aquí solamente había una comunidad negativa. Claro, ¿qué sucede? Aquí había muchos jóvenes, ¿no? Entonces una de las peleas que nosotros teníamos, entre comillas, peleas en el buen sentido, con los voceros de la Torre era que los viernes por la noche, por favor, no tuvieran fiestas y música hasta muy tarde, porque entonces las fiestas de aquí perturbaban el sueño de las familias del entorno, ¿no? Pero hay una comunidad muy joven, entonces no siempre eso está en las manos de los voceros, pues, que así como sucede en un condominio, pues, la junta de condominio no puede responder porque en los apartamentos del condominio donde tú vivas, todos respeten las reglas de manera militar, draconiana, ¿no? Siempre hay algún vecino que es problemático. Y en 4.585 personas, 1.295 familias, con que el 1% de ese lote un día decida poner alto el volumen, pues vamos a tener un problema social, pues, ¿no? Ernesto, ¿qué proyectos tiene el gobierno para con este tipo de edificaciones? Mira, ya el presidente Maduro lo anunció, la creación del Centro para los Derechos Urbanos Socialistas de Caracas. Un centro que va a albergar en sus distintos espacios usos de educación, de cultura, deporte, seguridad. Nosotros ya le hemos comenzado a dar un uso positivo. Hemos instalado aquí unidades de la Guardia Nacional Bolivariana, del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, de la Dirección de Protección Civil del Distrito Capital y de la Corporación de Servicios del Distrito Capital. De modo que ya la torre tiene un uso positivo para la ciudad. Importante impedir que sea reocupada, que mafias que se dedican a traficar con la necesidad ajena, promoviendo que mujeres con niños aparezcan tomando un espacio de manera abrupta, pues deben abstenerse de incurrir en esa práctica porque aquí se encontrarán de frente con la Guardia Nacional Bolivariana y con el uso que ya de una vez se le está dando para la seguridad de las caraqueñas, de los caraqueños. Y está el Centro para los Derechos Urbanos de Caracas, que va a ser constituido a través del trabajo de una comisión que preside el ministro de la Vivienda y Hábitat.